Muy bien, vamos a empezar. Buenas tardes a todos, bienvenidos al taller del día de hoy. Es muy interesante y más por las fechas. Estamos a unos 2, 3 días de que termine la fecha límite de presentación, entonces espero les sea de mucha utilidad y si tienen cualquier duda, no duden en colocarlo en los comentarios y con mucho gusto los abordo. Aprovecho para saludar a Rosa y a Rodrigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a empezar. Me presento primeramente. Digo, ya he estado en varios talleres, pero no está de más. Mi nombre es Diego Ruiz, soy asesor fiscal. Soy licenciado en Contaduría Pública y licenciado en Abogado. Y además, pues, creo contenido digital en las diversas plataformas de redes sociales, ¿no? Mi especialidad es en estrategias fiscales, legales y claramente optimizando el impacto de los impuestos en empresas y en personas físicas. Tengo amplia experiencia en el cumplimiento normativo, planeación fiscal, nómina, gestión de riesgos y estructuración corporativa en México. Esta es la tabla de contenidos. Vamos a arrancar primeramente qué es la prima. Segundo, un cálculo de la prima de riesgos, algo práctico. Y tercero, algunas actualizaciones y recomendaciones al final, ¿va? Bueno, la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Cuando nosotros hablamos de la prima de riesgos, estamos hablando de las cuotas de seguridad social, o sea, del IMSS, ¿no? Lo que pagamos mensual y bimestralmente. Esta prima de riesgos es un porcentaje que se determina el nivel de peligrosidad al que están expuestos los trabajadores de una empresa. Se aplica sobre el salario base y ajusta las cuotas al seguro según el grado del riesgo de las actividades realizadas. Esta función de la prima es ajustar las cuotas de seguridad social, ¿no? De manera equitativa. No es lo mismo una empresa que se dedica al ramo administrativo a una empresa que se dedica a maquilar, no sé, por ejemplo, madera, ¿no? El nivel de riesgo es mayor para una empresa que se dedica a maquilar madera o a crear productos con madera a una empresa que es administrativa, que pues es una oficina, computadoras y párale de contar, ¿no? Entonces, la prima de riesgo lo que hace es eso, nivelar de acuerdo a la función del riesgo. Obviamente, ¿por qué? Pues porque si tienes un accidente con un trabajador, obviamente le va a costar más al seguro pagarle esa incapacidad. En cambio, a alguien que es a un negocio que es administrativo no le va a costar tanto. ¿Por qué? Pues porque son accidentes menores, ¿no? Ahora, como les mencionaba, esta prima es meramente del IMSS. Estamos hablando de materia de seguridad social, en el cual les mencionaba que es el porcentaje en el cual determina cuánto se debe de aportar la empresa al seguro de riesgos del trabajo. Entre todas las cuotas que pagamos del seguro social, digo, se dividen en diversos rubros. La prima de riesgos nos impacta en el seguro de riesgos del trabajador, ¿va? No te afecta en todo, solamente en ese rubro. Acuérdense que las cuotas se manejan diversos porcentajes, cesantía y vejez, guarderías, etcétera, etcétera. Entonces, y este es uno, el seguro de riesgo de trabajo, en este es en el que te afecta, ¿va? Y pues al calcular la peligrosidad de las actividades y los accidentes o enfermedades laborales registrados, ¿va? Este factor se tiene que reportar al IMSS a más tardar el último día hábil del mes de febrero. ¿Qué quiere decir? Que para 2025, que estamos presentando ahorita en 2026, el último día va a ser el día de mañana, ¿va? De todas maneras, lo pueden presentar el 28, que es día sábado. Entonces, yo lo que les recomiendo es, a más tardar, preséntenlo el sábado 28 de febrero, porque si lo presentan posterior, sí les va a permitir el sistema, sí se los permite. Perdón, buenas tardes, Esther. Sí se los permite, pero pueden ser acreedores a multa. ¿Por qué? Porque la obligación te dice que a más tardar el 28 de febrero. Posterior a ello, ya estás incumpliendo, ¿va? Hasta la fecha,
aún no hemos detectado que estén multando por presentar extemporáneamente, pero no se la jueguen. Las reglas cambian año con año. La autoridad va detectando en qué cositas llegan a flaquear las empresas, entonces esta puede ser una estrategia para recaudar el que presenten su prima de riesgos de manera atrasada, ¿va? Primero vamos a ver las clasificaciones de los riesgos de trabajo, ¿no? La clase 1, que era lo que les mencionaba, es la más sencillita, un riesgo mínimo, es meramente el administrativo. ¿Con cuánto partes de la prima de riesgo? Con 0.54355. ¿Va? ¿Cuál es la más baja? 0.500000. ¿Va? Entonces, si se fijan, está un poquito arriba de lo mínimo en la clase 1, que es pues un riesgo mínimo. La clase 2, que es un riesgo bajo, ya no es mínimo, ya es un poquito más elevado. Los comercios, ¿no? El trasladarte, la compraventa, los fleteos, etcétera, etcétera. Aquí ya la prima ya va aumentando. Aquí ya vemos que se empieza desde el 1.130658. ¿Va? La clase 3, riesgos medios, los transportes, ¿no? Los trailers que se van de un estado a otro. Ya abarca un poquito más de peligrosidad. Ahora, ¿cómo se determina? Pues conforme a los datos históricos, ¿no? De esa manera es lo que uno va haciendo esta clasificación. A veces se actualiza, tiene años que no se ha actualizado. Y aquí ya vemos una prima un poquito más elevada, del 2.59844. Y la clase 4, que es el riesgo alto, que es de la construcción o elaboración de productos, ¿no? Ya se manejan sierras, grúas, se manejan herramientas de alto impacto que el colaborador se puede exponer a ciertos riesgos, ¿no? Entonces, en este tipo de nichos o en este tipo de negocios, se parte de la clasificación más alta y de la prima de riesgos relativamente más alta, que es la 4.65325. Y la clase 5, que es la máxima, que es la extracción petrolera, ¿no? Minas, obviamente por las herramientas y por la exposición a ciertas sustancias, en este caso puede ser el petróleo, como les digo, gases, que son altamente nocivos para el ser humano. Entonces, obviamente, o sea, que te pongan esta clasificación no quiere decir de que, oye, estoy pagando mi seguro social y tengo la prima de riesgos más alta, no tengo que tener medidas de seguridad porque pues ya la estoy pagando. No, tienes que contar con tus medidas de seguridad. Ahora, ¿por qué es importante que, a pesar de que partas del rubro más alto, es muy importante que siempre preserves la seguridad de tus colaboradores? ¿Por qué? Porque esta prima se puede reducir. Entre tu establecimiento sea el más seguro, más se va a ir reduciendo esta prima año con año. Tú inicias con esa, ¿no? Arrancas operación, constituyes tu empresa o inicias actividad como persona física. Iniciaste con la clase 4, riesgo alto, pero tú implementaste las medidas precautorias debidas para que no existiese riesgos de trabajo, quieren ser accidentes dentro del trabajo en la elaboración del producto o del servicio que emplees. Entonces, si tú empleas un muy buen mecanismo, buenas medidas preventivas y a su vez un buen desarrollo del proceso, te puedes prevenir, puedes tener 0 accidentes o riesgos de trabajo y puedes ir reduciendo, perdón, y puedes llegar hasta la prima más baja, que es la que les decía, de 0.50000. ¿Va? O sea, no te vas a quedar ahí. Inicias porque se tiene conocimiento de que es un giro de negocio altamente peligroso, con un riesgo máximo, pero si tú en tu empresa haces lo correcto, año con año se va a ir disminuyendo y por ende tus cuotas van a ir disminuyendo. Ojo, en el rubro que les decía que es de riesgos de trabajo. Ahora, la vigencia de la prima, ya me adelanté un poquito. Ya me adelanté un poco, pero la vigencia de la prima es un año, ¿no? Inicia el 1 de marzo
y termina hasta el 28 o 29 de febrero del siguiente año. 29, pues cuando es año bisiesto, ¿no? Regularmente tiene 28 días. Entonces, la duración es de un añito. Por eso les decía, arranca con una prima de riesgos, pero para el siguiente año, si ustedes no tuvieron riesgos de trabajo, se va a ir disminuyendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ahora, ¿qué puntos son importantes a considerar en la prima de riesgos? Buenas tardes, Ramón. Como les decía, se puede ir disminuyendo la prima de riesgo, pero tanto el aumento como la disminución máxima es de un punto porcentual. Veamos este ejemplo. Nosotros iniciamos con una prima de riesgos o nuestra prima de riesgo actual es del 2.0234, ¿no? No tuve riesgos de trabajo, cero riesgos de trabajo, o sea, nunca me dieron el formatito del riesgo de trabajo, mis colaboradores, tanto en el trayecto como de vuelta a su casa, todo bien, todo excelente. Va a disminuir solamente un punto porcentual. Lo mínimo va a ser ahora, como pueden observar en su lado izquierdo, 1.0234. Entonces, ahora, en el caso desafortunado, que sí tuvimos riesgos de trabajo, ¿no? Desafortunadamente, pues no sé, pasó algo de su casa al trayecto del trabajo, los colaboradores llegaron a accidentarse, o dentro de la instalación, total que hubieron riesgos de trabajo. La prima va a incrementar, pero lo máximo que puede incrementar de igual forma es un punto porcentual, como lo vemos a la derecha, ¿va? De 2.0234 quedaría a 3.0234. Es lo máximo que se puede incrementar. Eso se me hace justo, ¿no? Que a lo mejor si una empresa, digo, ojalá y Dios no quiera, estuvo expuesto a muchísimos riesgos de trabajo, por más que haya estado en muchos. Esto suele pasar en empresas de recién creación que no tienen bien estructurados sus procesos, sus áreas de trabajo, sus delimitaciones, encargados de seguridad, etcétera. Esto suele pasar en empresas de recién creación. No pasa nada, incrementa un punto porcentual, ¿va? Y como les comentaba en láminas anteriores, la prima de riesgos mínimas que una empresa puede tener o una persona física como patrón es de 0.5000. ¿Va? Esa es la mínima. Ya de ahí no puede bajar más. Puede subir, de acuerdo si tienes riesgos de trabajo, pero ya bajar ya no puedes. ¿Va? Ahora, vamos viendo las incapacidades de riesgos de trabajo. ¿Va? Tenemos 3 tipos. ¿Ok? Voy a partir de abajo hacia arriba. La primera es la enfermedad de trabajo. Ahí les pongo el formato que es el ST9 y el ST2, ¿no? ¿Qué puede ser una enfermedad de trabajo? Supongamos, voy a dar un ejemplo de mi área, ¿no? O sea, supongamos es un oficinista, es una secretaria, alguien administrativo, ¿no? Que mayormente su labor es en su cubículo, sentado en una computadora, ¿no? Y estar pues obviamente con el mouse, ¿no? Con la mano. Supongamos que esta persona pues ya lleva años y años y años y años y de repente dice, ay, me duele aquí, me duele como por aquí. Entonces, yendo a la instalación del IMSS, el doctor puede decir, ¿sabes qué? Por tu trabajo estás teniendo una lesión, ay, disculpen si no me acuerdo precisamente del metacarpiano o algo así, que es lo que regularmente nos llega a pasar a los oficinistas por el mouse. Oye, ¿sabes qué? Pues ya te causó una lesión permanente, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar en una enfermedad de trabajo. O por ejemplo, también, ¿qué otra? Supongamos que ustedes hacen, no sé, alguna clase de producto que necesitas gases, ¿no? Que bueno, o que hay gases. Entonces, posiblemente por el constante inhalación de un gas, tus pulmones se pueden dañar. Entonces, ese tipo de casos son las enfermedades de trabajo, ¿va?
La segunda, el accidente de trayecto, que era lo que les mencionaba, yendo de tu casa al trabajo o del trabajo hacia tu casa. ¿Qué puede pasar? Digo, voy a dar ejemplos, ojalá nunca nos pase. No sé, te atropellan, chocas y te lastimas el transporte público, o vas en bicicleta no sé, pasó algo y te caes, o de regreso los mismos casos. Ese tipo de situaciones se consideran riesgos de trabajo porque lo que necesitas es trasladarte de tu casa al centro de trabajo y de tu centro de trabajo a tu casa, ¿no? Entonces ya está considerado. Te cubre esto el seguro y se considera como un riesgo de trabajo. Y por último, tenemos los accidentes dentro del centro de trabajo. En este tipo de formato es el ST7 y el ST2. Ahora, ¿qué consecuencias puedo tener yo si tengo un accidente dentro de mi trabajo? Yo como patrón. Y ojalá no queramos. Hay ocasiones que ha pasado que la persona, por el tipo de trabajo, por X o Y accidente que haya pasado, llega a morir, ¿no? Tienes un formatito, obviamente se considera riesgo de trabajo, además que tienes que hacer otras cosas, ¿no? Tienes que indemnizar, pagar a los familiares, etcétera, ¿no? Ahora, la más normal, ¿no? Ojalá nunca nos pase la del fallecimiento de algún colaborador. Digo, chequen sus medidas de seguridad, por favor. La más común, una incapacidad. Ahora, esta incapacidad la podemos clasificar en dos rubros. Una es temporal y la otra es permanente. Cuando es incapacidad temporal, es como tipo una incapacidad de enfermedad general, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Se nos cayó alguien de las escaleras, se fracturó el pie y pues está enyesado. Ese fue un accidente de trabajo temporal. ¿Qué pasa? Que el seguro le cubre el 100%, le va a estar pagando el seguro de acuerdo a su salario base de cotización y lo va a estar indemnizando, llámese, por ejemplo, así, ¿no? Pero es temporal, ¿por qué? Pues porque va a sanar, se va a recuperar y todo bien. Ahora, voy a utilizar este mismo ejemplo. Supongamos que ya la recuperación y por la gravedad de la caída y por cómo se cayó y por lo que pasó, supongamos que la persona ya quedó renca o que ya no puede apoyar bien o que siempre va a necesitar un bastón. La incapacidad ya no se considera temporal, sino que se considera permanente, porque ya sufrió un resultado que le va a afectar su vida cotidiana. No fue una fractura sencilla que es, te enyesas, descansas, te recuperas y aquí no pasó nada en cuestión de unos meses. No, acá ya hubo un resultado permanente que fue que ya no le va a alterar, que ya no va a poder hacer ciertas cosas. Y aquí se clasifica otra vez en dos, parcial o total. En el ejemplo que yo les doy es parcial. ¿Por qué? Porque tiene la movilidad todavía la persona, pero pues ya tiene un desgaste, ¿no? Ya no puede tener como normalidad como nosotros que estamos sanos, por así decirlo. Ahora, en el mismo ejemplo que les doy, ¿que en qué caso es total? Supongamos, igual se cayó la persona, se fracturó, pero pasó algo y le tienen que amputar una pierna y ya no la va, y ya es, ahora sí que es una incapacidad total, o sea que ya no puede hacer, y supongamos que es un instalador que pues necesita estar subiendo, bajando, entonces ya le afectó para siempre, pero de una manera más grave y más porque perdió una movilidad o dos, perdió alguna extremidad. Ahí ya se considera total y ahí también obviamente la prima de riesgos aumenta y a su vez se le tiene que dar una indemnización constante, porque la persona pues ya no está igual, o sea, ya sufrió con eso y desafortunadamente va a tener que vivir con eso. Por eso les digo, tengan mucha precaución y implementen bien sus medidas de seguridad, ¿va? Ahora,
aquí hay un mensajito, dice, si se resuelve que no es un accidente de trabajo o trayecto, las incapacidades se convierten en tipo de incapacidad de enfermedad general. Ojo, ¿qué pasa a veces? Y yo lo he visto muchas veces en la práctica. Desafortunadamente a veces el colaborador miente. ¿Por qué? Porque ya sabe que una enfermedad general, te pagan a partir del cuarto día, o sea, si tu incapacidad es de 4 días, los 3 primeros días no te pagan nada y hasta el cuarto día sí te pagan y solo el 60%. Entonces, digamos que ya tuvo días de vacaciones, digo, estoy dando un ejemplo chusco, no crean que es por así de que, ay, qué bendición incapacitarte, no. Supongamos ya tuvo 3 días justificados en la inasistencia, pero sin paga, y el cuarto día sí se lo pagan, pero al 60. En cambio, cuando te lo clasifican como riesgo de trabajo, a partir del día 1 de incapacidad te paga el 100% el seguro. Entonces, algunos colaboradores malamente engañan a la hora de redactar con el doctor de qué es lo que sucedió. Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es el dicho del trabajador y otra el dicho del patrón, y más en accidentes de trabajo. Entonces, a lo mejor el trabajador dijo, oye, ¿sabes qué? Me accidenté del centro de mi casa al centro de trabajo. El riesgo de trabajo, ¿no? Pero resulta, estoy dando un ejemplo sencillo, pero resulta que no es cierto, que ese día estaba de vacaciones. Entonces, porque, y obviamente sí le dan la incapacidad, pero lo clasificarían en enfermedad general. En cambio, si era su día normal de su jornada normal de trabajo, es riesgo de trabajo y le pagan. Ahora, el patrón, ¿qué tiene que hacer? Llenar los relatos de los hechos y decir, oye, es que yo tengo, y obviamente se adjunta evidencia, yo tengo que esta persona estaba de días de vacaciones y no tuvo que venir, está mintiendo. Entonces, ahí es cuando se detecta y te lo clasifican como enfermedad general. Ahora les voy a enseñar el formato, que este es un ejemplo de un caso de riesgo y este es el formato ST7, ¿no? Primero, obviamente, el asegurado se presenta en su clínica, narra los hechos y el instituto le va a otorgar este formato para que se lo lleve al patrón y el patrón haga lo mismo. O sea, es como un cruce de información y narración de hechos de ambos lados, ¿va? Cuando obviamente en el caso en el que les digo, oye, Diego, pero pues, por ejemplo, si sí se accidentó, ¿qué va a narrar el patrón en el traslado? Pues ahí sí nada, o sea, no. Si tenía que venir a su trabajo y fue en las horas de trabajo, obviamente debe de ser en horas previas, pues nada, o sea, se relata lo mismo. Ahí sí no hay contradicción. Pero si han habido casos en los que si hay una contradicción de que luego, por ejemplo, si es dentro de las instalaciones, el trabajador dice que hizo algo, pero no es cierto, se ven las cámaras y pues resulta que estaba en su hora de la comida por distracción o X o Y, y pues fue por falta de pericia del colaborador y se accidentó, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas se toman en cuenta. Ahora, como les decía, el ST7 se lo traen al trabajador, al patrón. Uno como patrón tiene que describir el modo, lugar y el tiempo de los hechos ampliamente para que así el IMSS lo determine si es riesgo de trabajo o es enfermedad general, ¿va? Entonces también pongan cámaras, puede ser una manera. Les digo, tengan sus medidas de seguridad. De acuerdo de tu giro de trabajo, y yo lo he visto, de acuerdo a tu giro de trabajo, lamentablemente tienes o colaboradores más mañosos o colaboradores más honestos. Entonces no te la juegues, mejor ten evidencias, como en todo, ¿no? No solamente en este aspecto, sino en todo. Ahora, si se niega esta información, o sea, que tú no lo entregas, automáticamente el IMSS te va a clasificar como riesgo de trabajo y te puede multar de 20 a 350 veces la UMA, ¿va? Y bueno, y de acuerdo a la información proporcionada, el IMSS va a determinar si procede como riesgo de trabajo o como enfermedad general, ¿no? Ahí checan, evalúan, es congruente, no es, es incongruente, enfermedad general, no,
riesgo de trabajo, ¿va? Digo, vean este formatito, de todas maneras recuerden que el taller se queda en la plataforma de Runa, pero véanlo para que lo conozcan, y así pues ver que al momento que se les presente, pues ya lo conozcan, ¿no? Ojo, yo les recomiendo, porque me llegó a pasar, yo les recomiendo que primero lo hagan con lápiz. No se los van a aceptar con lápiz, pero primero háganlo con lápiz porque a veces si te equivocas, a veces no te hacen válido el correctorzazo. Entonces, yo lo que a veces hacía era, primero lo lleno con lápiz, checo los datos, no me equivoqué, ahora ya lo paso con pluma. Entonces, ese es un tip ahí que les recomiendo porque luego tiene que volver el colaborador para que les den otro formato y otra vez. O sea, entonces es un cuento de nunca acabar. Y luego, desafortunadamente, como lo tiene que hacer el colaborador, sí es difícil. Entonces, háganlo con lápiz. Ahora, si son buenísimos, pues de primera con pluma. Pero yo ahí sí les diría, háganlo con lápiz. Y luego ya ven que todo esté bien, con pluma. Ahora, en el ejemplo del ST2, el que estábamos viendo, ese era el ST7. Ahora este es el ST2. Este es el más normalito. A veces es como en verde. Es como un taloncito verde. Que a veces ni se les entiende a los doctores, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, una vez que se concluyeron las incapacidades, el instituto va a otorgar el formato ST2, que es la alta de la incapacidad. Nos comenta Luis Enrique, o sacarle una copia, llenar primero la copia, luego transcribir en el original. Ándale, también ese es muy buen tip. Le sacan una copia, lo llenan, dices, todo bien, ya vámonos con el bueno, y ya lo pasan con pluma. Me llegó a pasar, ojalá a ustedes no les pase, y pues sí, digo, son gajes de cuando uno es estudiambre, ¿no? De equivocarse y que te anden regañando, pero aprendí. Y mira, buen tip el de Luis Enrique. Bueno, este ST2, como les decía, que suele ser como en un taloncito verde, es el alta de la incapacidad. Ojo, siempre que sea un riesgo de trabajo, soliciten esta alta, porque ¿qué llega a pasar? Obviamente va a depender mucho del giro de su negocio, por el tipo de colaborador. Yo tengo clientes, no sé, que son en zonas altas o están en zonas más bajas, que son empresas que se dedican más como a la maquila y producción, que es más complicado que el colaborador quiera ir y venir y así. Por ejemplo, alguien estuvo en riesgo de trabajo y ya se curó, ya se sintió bien y dijo, ya no voy a ir al IMSS, pues ya voy bien. Mi incapacidad terminaba hoy jueves. Pues mañana ya me presento. No, es importante que vaya y solicite su alta. Es como la revisión final del médico, ¿no? Que debe te evalúa, te checa y dices, ya estás apto en condiciones, ahora sí ten tu alta. Y esta alta se la tienes que entregar, o nos la tienen que entregar a nosotros como patrón. Mucho ojo, es que te digo, yo les digo esto porque tengo clientes que no, híjoles, es complicado y me dicen, oye Diego, pues es que ya no quiere ir, le queda bien lejos, vive súper lejos, ¿qué onda? Y yo te entiendo, pero se necesita. O sea, sin esta alta no lo puedes dejar pasar a trabajar. Y no es una negativa de trabajo, simplemente, sencillamente estás siguiendo las reglas que te dicta la ley del Seguro Social. Entonces, va a su revisión final y ya le tienen que dar esta alta, el ST2. Ahora, ¿en qué casos? Bueno, si hay dudas, obviamente pregúntenlas. Ya saben, en cualquier segundo yo estoy volteando a ver el chat, ¿va? Entonces, bueno, nos vamos a pasar ahora a otro tema. Conclusión, díganle al trabajador que vaya por su alta. Oye, ya me siento bien, ya puedo laborar. No, perdón, discúlpame, pero es por protección para ti y por protección para mí. Ve por tu alta. Cuando me traigas tu alta, te reintegro a tu jornada, todos felices y todos tranquilos. Ahora, en otro tema,
cuando no se presenta la prima de riesgos. Ejemplo primero, si el patrón se inscribió al IMSS por primera vez en el ejercicio de cálculo, no lo va a presentar, pues porque no tiene antecedente previo. O sea, si yo, digamos que inicié mi registro patronal en enero de 2026, pues no voy a presentar nada, o sea, no tengo antecedentes anteriores, o sea, no presento nada, yo continúo así. ¿Cuándo debo de presentar? Hasta el siguiente año, ¿va? Ahora, si el patrón cambió de clase de riesgos por modificar sus actividades empresariales en el año de cálculo. ¿Qué quiere decir? Oye, Diego, no entendí. ¿Qué es eso? Supongamos, yo me dedico a crear muebles de madera. Yo hago muebles de madera, yo pues compro la materia, la elaboro y pues tengo mi producto final que pueden ser cajones, bases de cama, mesas, sillas, etcétera. Pero de repente dije, pues ya no es negocio o es mucho show, ¿no? Es mucha operatividad, mucho mapeo de procesos. Entonces ahora lo que me voy a dedicar va a ser a transportar madera a lo mejor. Entonces, a esto también dos en uno, ¿no? Lo que les voy a decir. Te afecta tu prima de riesgo, pero tendrías que presentar una modificación de tus actividades en el IMSS. Entonces ya no te dedicas a la elaboración de productos de madera. Ahora te dedicas a transportar, nada más porque dijiste, oye, tengo unos camiones, pues me conviene más, ¿no? Tengo más utilidad. Y no es tanto show, no tengo tanto personal, seguro del tráiler, etcétera. Cambió tu actividad económica. Uno, tienes que presentar tu modificación tanto en el SAT como en el IMSS. Y posterior, no presentas el cambio del riesgo del trabajo, ¿va? Esto por regla general. ¿Cuándo ya lo vas a presentar ahora sí un cálculo de prima de riesgos? Hasta el siguiente año. ¿Por qué? Porque ya tuviste antecedente de esa actividad. Esto tiene mucha lógica. Lo que se busca es, ok, te cambiaste de actividad. Oye, espérame, es que tú traes información o traes antecedente de tu actividad económica atrasada. Entonces, espérate, no me presentes. Para el siguiente año ya vemos cómo te fue con esta nueva actividad económica. Si no tuviste riesgo de trabajo, te la disminuyo, ¿va? Entonces, a eso se refiere esto. ¿Qué otro caso no se debe de presentar la prima de riesgos? Cuando la prima sea igual a la que estuvo vigente durante el ejercicio anterior al ejercicio del cálculo. En este caso, pues se presenta la declaración con el mismo valor del año anterior. Ojo, aquí está un poquito, o me voy a contradecir un poco. Digamos que hicieron el cálculo y les determinó exactamente la misma. Yo lo que les diría es si la presenten para evitar cualquier cosa de que te lleguen a querer multar. Ojo, si presentas tus reportes del SUA y tu cálculo de que seguía la mismita, no te vas a meter en ningún problema y con eso queda aclarado el detalle. Pero para que te ahorres todo eso, mejor preséntala. Preséntala, es la mismita, no pasa nada. Pero te puedes ahorrar ese detallito. Porque luego la autoridad, digo, uno entiende y uno diría, oye, pero es que Diego, la autoridad tiene todo para ver que tuve la mismita. Sí, te entiendo, pero a veces, ¿qué te puedo decir? Es como cuando dicen de que el SAT te dice de las constancias de situación fiscal de los empleados, ¿no? De que quiero la información de tus empleados. Oye, pero tú la tienes, no le hace, pídesela para que me la vuelvas a dar. Entonces, es casi lo mismo. Siempre es mejor prevenir. Y la verdad es muy sencillo presentarla si ya tienes el cálculo, tienes el SUA, ya corroboraste tus incapacidades, preséntala, no te pasa nada. ¿Va? Es mejor tener de más que tener de menos. Esa es mi consideración. Ahora, si la empresa tiene menos de 10 trabajadores, en este caso puedes, palabrita mágica, puedes no presentar la declaración y seguir pagando la prima
media correspondiente. Ahora, que si quisiera mi recomendación es preséntenla, no pasa nada, imagínense, o sea, recuerden, pueden ir bajando esa prima y son cuotas que se van a ir disminuyendo y es ahorro para su empresa y ese ahorro significa mayor utilidad. Entonces, preséntenla. Este tipo de recomendación, digo, malamente, ojalá no haya colegas o emprendedores que no tengan contadores, pero esto puede pasar como, por ejemplo, cuando pues hay empresas que no tienen contador y pues todo lo andan haciendo uno conforme a preguntas, internet, un poco de experiencia, preguntarle aquí y allá. En este caso, pues ahí sí ellos se ahorran ese trabajito, ¿no? Pero digo, si lo siguen haciendo, no lo hagan. Andan con el Jesús en la boca siempre. Pero si quieren una recomendación de mi parte, preséntenla, porque recuerden que puede disminuir, ¿va? Ahora vamos viendo un ejemplo práctico del cálculo de la prima de riesgos, ¿va? Como comentario, disculpen, como comentario, esto lo hace el SUA, ¿eh? Lo único que vamos a verlo es la mecánica que toma el SUA, pero esto te lo hace el SUA, que es el Sistema Único de Autodeterminación, son sus siglas. El SUA te lo hace todo. Obviamente lo tienes que alimentar con altas, bajas, incapacidades, incidencias, enfermedad general, riesgos de trabajo, etc. No te lo hace por obra de magia, tú tienes que alimentarlo para que te ayude en esta determinación. Por eso se llama Sistema Único de Autodeterminación. Ahora, ¿cómo se calcula la prima de riesgos? ¿No? Como les decía, esta se calcula en el SUA en base a la información de los riesgos de trabajo. Y la fórmula que toma es esta siguiente. Tenemos a Mohamed que quiere que hablemos inglés, pero pues no sé por qué quiere saber cosas de México. Primero, esta letrita S son todos los días de incapacidad temporal por accidente de trabajo. ¿Va? Lo vamos a dividir en 365. El resultado le vamos a sumar 28. Digo, ahorita lo voy a ir desglosando lo de la I, la D, pero básicamente, y si se fijan, al final viene una suma de decimales. Ahorita les voy a decir en qué aspecto les va a afectar sus incapacidades. Promedio de vida activa de un trabajador. Esto se hace en base, obviamente, a estadística. Según la Secretaría de Trabajo, el promedio de efectivo de un ser humano son 28 años de vida activos, ¿no? La I significa las incapacidades permanentes, ya sean parciales o totales. No, esta era la que les decía del brazo o de la pierna, ¿no? La D son el total de muertes que hubo en el año de trabajo. Digo, ojalá y Dios quiera y nunca suceda en su centro de trabajo. Tomen sus debidas medidas de precaución, por favor. El factor de la prima establecido por el IMSS. Aquí estamos tomando este factor. Podemos haber tomado el 5, el 7 o el 0.55. Digo 0,0. Y la N significa el total de empleados que pueden estar expuestos a riesgos y accidentes laborales. O sea, aquí en la N lo que se ve es el total de tu plantilla durante el ejercicio o el año calendario 2025. No los vigentes, sino todos los que estuvieron. O sea, ¿por qué? Porque se va a promediar. Entonces se tienen que ver todos los trabajadores que estuvieron expuestos. Obviamente, ahí les va, entre más plantilla tengan, más número de trabajadores y que tengan un riesgo de trabajo, menos consecuencias va a tener para su prima de riesgos. Ahora, si su plantilla es de 10 y se accidentaron por riesgo de trabajo 1 o 3 personas, más impacto va a tener. Ahora vamos con el ejemplo práctico. Vamos poniéndole números a cada uno de esos conceptos, ¿no? La S,
vamos a dejar 87 días subsidiados por accidente de trabajo. O sea, solamente por riesgo de trabajo estuvieron incapacitadas las personas 87 días. No tuvimos incapacidades permanentes, no tuvimos ningún difunto y el número de trabajadores en promedio expuestos a riesgo son 69.30. Y mi prima anterior que traíamos era del 1.21257. Los vamos a acomodar como en la fórmula de acá, pero ya vámonos poniendo, ¿no? Primero vamos a poner los días de incapacidad por riesgo de trabajo. Luego, 0 incapacidades permanentes, 0 muertes y 69.30 fue mi plantilla promedio del año pasado. Ahora, vamos a las reglas de los signos. Ojalá aquí se acuerden de matemáticas de la secundaria y de la prepa. Primero, resolvemos corchetes y así sucesivamente, de lo más chiquito a lo más externo, ¿va? También me gustan mucho las matemáticas, ojalá hubiera más en lo fiscal, pero son matemáticas muy sencillas. Entonces vamos a ir resolviendo cada paréntesis, ¿no? Primer paréntesis, el del número de trabajadores. Se divide el 2.3 entre los 69.30 y me da 0.03318903. Ahora, si se fija, miren, resolvimos primero los paréntesis, ¿no? Ya no tenemos paréntesis. Ahora los corchetes. Bueno, nos brincamos mucho los pasos, pero bueno, después son los corchetes y luego ya vamos con las multiplicaciones y las sumas, ¿va? Y al final, obviamente, esto lo tenemos que multiplicar por 100, es como tipo, para sacar el factor de integración, tenemos que añadirle la unidad, ¿va? Entonces la multiplicamos por 100 y nuestro nuevo factor de riesgos para la prima de riesgos del siguiente año se ve incrementada. Nosotros arrancamos con una del 1.21257 y la resultante, de acuerdo a la operación aritmética, fue de 1.29108. Hubo un pequeño incremento, pero sí hubo incremento. Entonces, si se fijan, se toma todo, ¿no? Ahora, como les decía, el SUA esto te lo hace rapidísimo, es muy rápido el SUA, la verdad. Nada más como les menciono, ¿qué es lo que se tienen que cerciorar? Que tengan bien alimentado su SUA. Otra recomendación, oye Diego, por ejemplo, yo porque lo veo con clientes, algunos colaboradores pasan sus incapacidades después de que ya, o sea, no le dieron ni el seguimiento, ni se las pasaron, simplemente faltaron, o sea, no faltaron y cuando llegaron es de que, estaba incapacitado. Suele pasar. Yo sé que algunos de ustedes pueden decir, ay, sí, eso no pasa. No, suele pasar. A mí me pasa seguido con algunos clientes. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo? Métanse al escritorio virtual del IMSS. En el escritorio virtual del IMSS se accede con el representante legal, con la fiel del representante legal, y ahí pueden monitorear todas las incapacidades, ya sea enfermedad general o riesgo de trabajo. ¿Va? Les explico rápido, se meten en escritorio virtual, ingresan con la fiel del representante legal, abren el rubro de empresas representadas, le dan clic a la empresa, les debe de decir así, empresa Patito S.A., le dan clic, les va a volver a despegar un menú y luego vienen registros patronales. Le dan en la más, detectan el registro patronal que ustedes estén llevando, a veces tienes más de un registro patronal. Hay una flechita, le dan clic en la flechita y ahí va a haber, ahí van a ver incapacidades por rango de fechas, número de seguridad social y otro. Entonces, el que más les recomiendo es el rango de fechas y así ustedes se cercioran de todas las incapacidades que hubieron en ese año. También, ¿qué les puede servir? Supongamos que a lo mejor tuvieron una enfermedad general, pero posterior se la reclasificaron a riesgo de trabajo. Ahí también se pueden dar cuenta. Ok, nos pregunta Enrique, ¿qué hago si voy entrando a la empresa y antes no tenían alimentado el SUA ni guardaron las incapacidades? Enrique, esto que te menciono.
Ahí te va. ¿Qué cosa le vas a batallar? En las incidencias, o sea, en las faltas. Ahí vas a tener que descargar las nóminas timbradas como para ver las incidencias. Pero lo que te decía, las incapacidades, Enrique, de la manera que yo te digo, vas a meterte al escritorio virtual del IMSS. Descarga, le pones en el buscador escritorio virtual del IMSS. Vas a ver la pantalla, te va a decir ingresar, vas a ingresar con la fiel del representante legal. Una vez que entres al escritorio virtual, vas a ver a tu derecha varias opciones. Vas a desplegar en más donde dice empresas representadas y ahí va a venir el nombre de la empresa que estás laborando. Le das clic y luego te va a volver a desplegar casi como el mismo menú, pero ahí te va a decir registros patronales. Le das más y al lado del registro patronal que tú identifiques viene una flechita. Dice como acciones y luego viene una flechita. Le das clic en las flechitas y te van a salir muchas opciones. Casi al final viene incapacidades por rango de fechas. Y ahí puedes consultar el histórico hasta el año que tú quieras. Yo quiero creer que no puedes rescatar tan viejos, pero así lo puedes rescatar. Y si es necesario que lo hagas, porque ahí te va que llega a pasar. Supongamos que sí incrementó tu prima de riesgo de trabajo y no la presentas porque dices, oye, es que no alimentaron el SUA, te puedes meter en problemas. Ok, nos menciona Carla, ¿las incapacidades por riesgo de trayecto afectan mi prima de riesgo? Sí, sí afecta. Sí afecta. Mira, me voy a regresar un poquito. Aquí en esta parte, Carla, o Melina, perdón, aquí es donde se considera para el cálculo de la prima las incapacidades temporales por accidente de trabajo. Y dentro de, si me regreso un poquito acá, aquí vemos los tipos de incapacidades por riesgo de trabajo. Y en una de ellas está accidentes de trayecto, si se considera. También mucho ojo, era lo que les decía, a veces suele pasar en los traslados, ¿no? Y dependiendo de dónde vivan. Si viven muy lejos, pues sí pueden estar susceptibles. ¿Qué llegan a hacer algunas empresas como para evitarse eso? De nada, Enrique, ojalá te sirva, ¿eh? Chécalo así. De todas maneras, igual si lo checas, si le pones checar incapacidades en el escritorio virtual, puede que ahí te haya un mini tutorial y te va a servir y así alimentas el SUA, ¿va? Bueno, te decía Meli, algunas empresas lo que llegan a hacer es, tienen sus transporte, tienen el transporte, los recogen en ciertos lados, pues para evitarse eso, porque imagínate, eres una empresa de creación de madera, como les decía, ¿no? Fabricación o elaboración. Y ya detectaste que se te accidentan muchos porque toman periférico, toman vías que son un caos y hay mucho desorden y se te accidentan y se te accidentan. Entonces, ¿qué suelen hacer? Implementan los transportes, pues para seguridad de sus colaboradores y dos, pues para que no se les aumenten su prima de riesgo, porque es caro. O sea, ahorita, como veíamos acá, si tú empiezas con 1.13, casi ni lo sientes la prima de riesgos, pero si ya empiezas con 3, 4, 7, ya vas viendo tus cuotas de seguridad social más incrementadas. Perdón, me regresé poquito, déjenme, me vuelvo. Pero sí, mira, Meli, aquí se puede ver, ahí en ese de total de los días de incapacidad, y ahí te entra todo. Enfermedad por trabajo, que era lo que les decía, por ejemplo, tipo los oficinistas cuando nos lastimamos el túnel carpiano o algo así se llama, disculpen, o cuando estás expuesto a ciertos gases, eso es como una enfermedad por el trabajo, accidentes de trayecto o accidentes en el trabajo. Así se dividen los accidentes de trabajo, el ST7. Déjenme regreso y ahorita te contesto, Esther. Ok, nos pregunta Esther, ¿cómo se considera el accidente que sufren los colaboradores de home office como accidente de trabajo? Ah, muy buena pregunta. Mira, ahí te va. Cuando alguien trabaja en home office, tienes un horario de trabajo y tienes, obviamente, tu área, tu hora de comida y todo eso. Entonces,
¿Qué se puede considerar trayecto? Pues, por ejemplo, no sé, a la hora de tu comida te sucedió algo. De ahí en más no existe nada, ¿eh? No existe, ¿por qué? Pues porque estás haciendo home office. Ahora, ¿qué suele pasar? Por ejemplo, te voy a dar un caso de abuso del colaborador. Supongamos que el colaborador dice, oye, es que sabes que salí a la tienda o salí a algo y me accidenté. Choqué, me atropellaron, digo, ojalá nunca pase, me atropellaron, pasó algo. En la narración de hechos, acuérdense que decía, me voy a regresar otra vez poquito, digo, ahí disculpen, espero no marearlos. En la narración de los hechos debe de ser modo, lugar y tiempo de los hechos. Entonces, si tú me dices, Esther, oye, digo, no te voy a poner a ti, perdón, Esther, me dice yo, Diego, yo digo en el IMSS, oye, es que fui a sacar copias porque necesitaba hacer algo, no sé. En la narración de los hechos va a ser primero uno, que era en tu jornada de trabajo, era en tu jornada de, no sé, voy a decir la normal, de 9 de la mañana a 2, pasó a las 11 de la mañana, lejos de tu casa donde era establecido el home office, porque estás describiendo modo, lugar y tiempo. Entonces, a la hora de que le llegue eso a tu empresa, el patrón que va a decir, pues sucedió en una hora del trabajo donde no tenía que haber, no tenía por qué estar en el exterior, entonces te lo van a clasificar como enfermedad general. O sea, no quiere decir que no te van a incapacitar, ¿eh? O sea, no, el que hayas aprovechado el home office como para ir a hacer algún asunto interno tuyo personal, no significa que no te lo vayan a incapacitar. Pero la diferencia es si te lo catalogan como enfermedad general o como riesgo de trabajo. Entonces, como tú tenías que estar laborando, digo, de hecho, ese es un tema que se tiene que seguir estudiando y reformando a mi criterio para las personas de home office, pero te lo pueden tumbar a enfermedad general porque van a decir, oye, es que estaba en su tiempo de trabajo, no sé qué estaba haciendo afuera. Entonces, el patrón va a redactar su dicho, ¿no? De que, oye, mira, de acuerdo al contrato, esta persona hace home office, se le da un apoyo al teletrabajo, y no sabemos por qué estaba afuera, sino que tenía que estar cumpliendo cierta hora de trabajo y su hora de descanso era de 2 a 4, y en ese caso, pues ahí sí hubiéramos entendido, pero fue durante la jornada laboral. Entonces, sí te van a dar la incapacidad, Esther, pero te la van a clasificar como enfermedad general. Entonces, sí se tiene que bien establecido, porque digo, yo llegué a trabajar home office, afortunadamente nunca me incapacité, pero sí entiendo tu caso, lo que me quieres decir, ¿no? De que, oye, ¿qué tal que, pues algo por unas tortillas o así? Te van a incapacitar, sí, no pierdes el derecho, pero te lo van a clasificar a enfermedad general. Y como les decía, enfermedad general te pagan a partir del cuarto día de incapacidad y un 60%. En cambio, si te lo catalogan como riesgo de trabajo, a partir del día 1 de incapacidad, el 100% te lo paga el IMSS, ¿va? Esa es la diferencia. De nada, Meli. Ay, perdón, me voy a regresar de nuevo, pero digo, sirve mucho las diapositivas para... Yo soy muy visual, entonces me ayuda también a decírselos de una manera más digerible. Ok, nos dice Virginia, ¿qué pasa si no actualicé los riesgos en trayecto en SUA y los dejé como enfermedad general y ya presenté la prima de riesgos? Ah, muy buena. Ok. Ok, les voy a explicar un poquito lo que nos está preguntando Virginia. Supongamos, ¿no? Ok, dice Esther, ¿y si fue dentro de la casa? Sí, sí pasa. Sí, o sea, sí te lo pueden catalogar, pero ahora tienes que explicar qué estabas haciendo. O sea, si tú me dices, oye, estaba preparando un caldito de pollo y me quemé, no es considerado riesgo de trabajo. O sea, tienes literalmente para que te lo cataloguen riesgo de trabajo, Esther, digo, y yo entiendo, se me hace un poquito absurdo, es como de, oye, deberían de considerar eso, ¿no? Que cuando estás haciendo home office, perdón, Virginia, ahorita te digo, perdón, ya para cerrar el tema de Esther.
deberías de incluir pues todo, ¿no? O sea, ni modo que seas un robot y te quedes sentadito en tu casa y ya no hagas nada y no te pares ni a la cocina, ni al refri, ni a algo, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, sí, tienes que explicarlos el modo, el lugar y el tiempo. ¿Qué puedes decir a lo mejor? Oye, ¿sabes qué? Pues estaba trabajando y me pegué en el escritorio, o me pegué, o me caí de las escaleras porque estaba bajando para tomar agua. O sea, en acciones normales sí te lo pueden clasificar como riesgo de trabajo, pero así como te decía de que, no, pues me estaba haciendo un caldito de pollo, o o no sé, tipo así, haciendo cocina, es lo que se me ocurre, o regando el pasto, no te lo van a clasificar como riesgo de trabajo. Como te digo, sí te van a incapacitar, pero no te lo van a clasificar como riesgo de trabajo. Ahí es una tarea muy introspectiva que deben de hacer los legisladores porque yo entiendo, o sea, si alguien está en home office es susceptible a hacer otras cositas, pero pues ya ves la ley es como de tú eres un robot, tú tienes que hacer esto todo el rato y si te sales de esto ya no es. Entonces, digo, está un poquito desafortunado. Bueno, continúa lo que me decía Virginia. ¿Qué nos quiere decir Virginia con su pregunta? Supongamos, ¿no? Eh, se me accidenta un trabajador, ¿no? También suele pasar lo contrario. Se me accidenta un trabajador y el trabajador desafortunadamente narró pésimos los hechos. Pero posterior, continuando con las consultas y dándole seguimiento, y bueno, y narró pésimo y se lo clasifican como enfermedad general. Pero dándole seguimiento al doctor y ahora sí, pues checando y viendo las consecuencias y las secuelas, dice el doctor, oye, ¿sabes qué? No, es que sí, esto sí es riesgo de trabajo. Ya vi bien y te lo reclasifican. ¿Qué quiere decir que te lo reclasifiquen? Que tenías de enfermedad general y te lo mandan a riesgo de trabajo. Casi siempre es como las últimas incapacidades o la última. Entonces, lo que nos dice Virginia es lo siguiente, oye Diego, yo alimenté mi SUA, lo puse enfermedad general porque en las incapacidades yo veía que era enfermedad general, enfermedad general, enfermedad general. Pero a lo mejor en la última incapacidad vi que ya decía riesgo de trabajo. Porque no crean que les llega un correíto o un mensajito de, oye, empresa, acuérdate que traías estas incapacidades como enfermedad general, actualízalas porque ya la clasifica riesgo de trabajo. No, ni te avisan, ni te avisan. Entonces, y es lo que dice Virginia, oye, yo metí todas mis incapacidades como enfermedad general, pero resulta que me la reclasificaron a riesgo de trabajo y ya mandé la prima de riesgos. No te preocupes, Virginia, vuélvela a presentar, vuélvela a presentar. Ahí te va, que puedes como hacer un doble esfuerzo, presenta una aclaración en el buzón del IMSS también. Ya vas a adjuntar tus reportes del SUA, vas a adjuntar tus incapacidades, digo, ahí va a ser doble chambita, pero te la recomiendo, y haces el escrito aclaratorio de por qué estás volviendo a presentar la prima de riesgos, ¿va? Pero sí, mucho ojo, qué bueno que hiciste esta pregunta, Virginia, porque sí pasa. De hecho, yo por eso consulto las incapacidades en el escritorio virtual, porque como les decía, con algunos clientes los colaboradores son un poco desorganizados con las incapacidades de venir y llevársela a la empresa y así. Y también porque algunas empresas no tienen su departamento de RH bien consolidado. Entonces, eso es lo que yo hago. Me meto al escritorio virtual, checo las incapacidades y veo cuáles me las reclasificaron. Porque también en el escritorio virtual vas a ver lo siguiente. Enfermedad general en enero. Enfermedad general en marzo. Y ya la última incapacidad, en febrero, perdón. Y ya la última incapacidad en marzo, riesgo de trabajo. Entonces, me tengo que volver a regresar, borro todas las incapacidades del SUA, porque el SUA no te deja modificar incapacidad por incapacidad, tienes que borrar los movimientos. Entonces, borras todos los movimientos de las incapacidades y tienes que volver a registrarlas desde el principio como riesgo de trabajo, ¿va? Entonces, si ese es, yo casi lo que hago en enero y en marzo es una conciliación de incapacidades, por lo mismo, porque todavía las incapacidades
no ha evolucionado la manera en que nos las entregan. Debería de evolucionar y ser más tecnológico y es muy precario todavía la manera de las incapacidades. Entonces, como les digo, si detectan que la última incapacidad o desde las penúltimas ya está como riesgo de trabajo, borren todas las incapacidades del SUA y desde la primerita pónganle riesgo de trabajo, ¿va? Porque se la reclasificaron. No hay de qué, Virginia. Muy buena pregunta, por cierto. Si tienen más, ahí pregunten y con mucho gusto. Bueno, continuamos con la presentación. ¿Qué pasos tengo que hacer para calcular la prima de riesgo en el SUA? Primero, paso 1, la validación. Que esto va en conjunto con lo que les digo de la conciliación, con el escritorio virtual. Te tienen que asegurar que en el SUA estén capturadas todas las incapacidades por accidente de trabajo. En este caso no es tan relevante que tengas en el SUA las de enfermedad general. No te las va a considerar. Para la prima de riesgo lo único que le importa son las que estén clasificadas como riesgo de trabajo. Entonces, si tú me dices, oye, Diego, es que la verdad, como por ejemplo, Enrique, si tienes incapacidades por riesgo, por enfermedad general, son muchísimas, no las captures, no es necesario. Solamente captura las de riesgo de trabajo. Ahora, si quieres que tu SUA esté completito, pues sí, captura tus enfermedades general, ¿no? Para que esté bien conciliado y todo bien. ¿Por qué? Porque a veces en revisiones lo necesitas. Entonces puedes matar dos pájaros de un tiro. Pero si tú me dices, oye, Diego, ¿sabes qué? Es que son muchísimas y lo que me urge es que presentar de aquí al sábado la prima de riesgos. No te preocupes, Enrique, o cualquier que esté en esa situación, solamente captura las de riesgo de trabajo. Ojo, como les digo, si se la reclasificaron de enfermedad general a riesgo de trabajo, sí captúrenla. O sea, sí la tienen que capturar. Pero el SUA, para el cálculo de la prima de riesgos, solamente le interesan las de riesgo de trabajo. ¿Va? Ahora, ¿cuáles incluyen? La incapacidad inicial, subsecuentes, el formato ST2, de la alta médica, como les digo, y cualquier otro desenlace, ¿no? Dice Michelle, en el artículo 72 de la ley del IMSS menciona que no se tomarán en cuenta los accidentes que ocurran a los trabajadores al momento de trasladarse de su domicilio al centro de trabajo o viceversa. Sí, es cierto, Michelle, pero me voy a regresar un poquito acá a la fórmula. Cuando el SUA te hace esto, sí te las considera. Sí te las está considerando. Porque, mira, perverso. Mira, sí te las considera. No sé por qué el SUA los esté considerando, pero sí te lo considera. Digo, yo no he tenido, solo tuve un caso de un cliente y lo incapacitaron 3 días, hice la conciliación, cheque, porque el SUA te marca reportes, bueno, te baja el reporte y también ahí te muestra la operación aritmética y sí te lo considera. No sé si, porque en el SUA cuando metes una incapacidad por riesgo de trabajo, te arroja varias opciones que tienes que desplegar. No sé si por la manera de las otras opciones que las selecciones sí te lo tome en cuenta o no te lo tome en cuenta, pero sí es correcto lo que menciona Michelle. De acuerdo al artículo 72 no se va a considerar ese. Pero yo en la práctica sí he visto que lo considera. Como no tengo ahorita el SUA abierto, estaría bueno abrirlo y ver por qué. Porque cuando pones riesgo de trabajo, se te activan otras 2 casillas en el SUA. A lo mejor al seleccionar como el tipo, es que que las consideras por faltas. Sí, eso lo calculas para el pago de las cuotas. Lo que dice el IEL de las considera por faltas. No sé si al seleccionar una de esas es porque te lo esté tomando en cuenta o no te lo tome en cuenta, pero sí, lo que menciona Michelle es correcto. Muchas gracias, Michelle. Ahí a lo mejor lo que tendrían que hacer sería una aclaración, presentar un escrito en el IMSS y para que les baje un poquito más la prima de riesgos. Muchas veces con el IMSS es presentar escritos de aclaración. Yo he estado intentando utilizar el buzón del IMSS, pero no contestan. Entonces yo siempre en temas del IMSS es acudir a la subdelegación y presentar escritos. Porque ahorita sí muy activa tu buzón del IMSS, pero pues ni contestan. Pero sí, muchas gracias, Michelle. Paso 2.
En el SUA, que es tan bonito y que se ve bien actualizado, no se crean, se ve viejísimo el SUA, yo creo que tiene desde el 90 y tantos, que es igual, se ve, tienes tú tu Windows, ay, no sé en qué Windows estamos, 10, 11, y se ve el SUA como cuando tenías la computadora que te conectabas a internet y se escuchaba, así se ve ese tipo de programa, o Paint viejísimo, así se ve el SUA. Entonces, lo van a abrir. En el lado izquierdo van a buscar la opción que diga la determinación de prima de riesgos. Ahí lo van a buscar. Le dan clic y ahí viene una, cálculo de días de trabajos y trabajadores. Trabajados y de trabajadores, perdón. Le van a dar clic en determinación, les va a abrir una leyenda, léanla por curiosidad, luego le dan clic en otra partecita para que les quite y le dan en ejecutar y ahí les va a hacer el cálculo. Todo va a considerar las personas, sus riesgos de trabajo, o sea, les va a hacer todo el cálculo. Luego lo cierran y van a abrir donde dice cálculos de días trabajados y trabajadores y ahí les va a generar el DAP-SUA. Es un formatito. Ese se los guarda en la pestaña del SUA, de cobranza SUA, y lo van a ver un archivo como blanco, como una hojita blanca, y va a venir el número del registro patronal, así lo pueden identificar. Sale el registro patronal y luego dice terminación DAP SUA. Así lo pueden identificar. Entonces, bueno, le dan clic en calcular, el sistema lo va a calcular de acuerdo al promedio de los trabajadores expuestos al riesgo y ya le dan salir. Luego, ay, perdón, me brinqué un buen de pasos, ahí disculpen, pero está bueno, miren, aquí lo ponen el paso 1. De todas maneras, como les digo, la presentación se va a quedar, el taller se va a quedar en LinkedIn, entonces ahí lo pueden checar a más detenimiento y pausarlo. Entonces, el paso 3 es obtener el archivo de determinación de prima de riesgos, el que les digo, el DAP-SUA. Se van a otra vez dirigir al menú, porque son 3 menús, ya el último al que le tienen que dar clic es en el cálculo de la prima de riesgos de trabajo, le presionan Enter y ahí acceden al formulario y lo calculan. Si están seguros de la información, ¿de qué manera están seguros? Que hayan hecho su conciliación, como les decía, concilien. Acuérdense que en materia de fiscal y seguridad social es pura conciliación, mucha conciliación. Sean pacientes, mucha paciencia, tienen de aquí hasta el sábado, tranquilos, cómprense una coquita, tómense un café y lo hacen detenidamente. Y una vez que ya conciliaron, ya se aseguraron de que la información sea correcta, van a generar el archivo que les menciono del DAP-SUA, que les mencionaba que es en la carpetita de cobranza SUA, identifican el registro patronal y la terminación del archivo es DAP-SUA. Y no obstante, yo siempre lo que recomiendo y lo que yo hago es creo una carpetita de prima de riesgos del cierre de 2025. Abro mi carpeta de cierre 2025, abro otra de prima de riesgos, ahí guardo mi archivo DAP-SUA y a su vez genero los archivos de la determinación de riesgos. Son reportes, son puros reportes, es una cédula de determinación, reporte de incapacidades, reportes de trabajadores expuestos a riesgos de trabajo. Eso lo guardo como un respaldo para cualquier cosa, porque el SUA es bien fácil de que te truene. Entonces, y no obstante también, yo les diría que guarden un respaldo del SUA, porque el SUA es muy fácil que truene o te pasan un respaldo de un SUA porque a lo mejor vas a meter otra empresa y ya te tronó todo y ya no tienes esa información, pero tienes la de la nueva. Entonces, sí les recomiendo que hagan ese respaldo y lo guarden en esa carpetita de cierre 2025 prima de riesgos para cualquier cosa, porque el SUA, como les digo, es viejísimo, viejísimo. O sea, desde que yo era practicante lo hago y desde antes de saber si iba a ser fiscalista lo hacía. Entonces, ya tengo algo de experiencia con ese programita y está bien viejito. Entonces, y luego con las nuevas actualizaciones de que la versión 4.5, 3.2 y así. Entonces, hagan su respaldo de todo, también se los recomiendo. Y bueno, le dan en salir.
Bueno, esto era lo que les decía, los reportes. Guarden estos reportes. Los puedes guardar como PDF. Si no saben cómo guardarlos como PDF, cuando generen el reporte van a ver como un sobre como de correo. Ahí le dan clic y ahí pueden seleccionar el formato que quieren que se los descargue. Lo pueden exportar a PDF y ya los tienen como archivos de trabajo y como respaldo, ¿va? Y ya por último, una vez perdón. Bueno, ya que tienen el archivo DAP-SUA, tienen que subir, bueno, creo que me estoy brincando un poco, pero seguimos en el SUA. Bueno, ahorita les digo, una vez enviada la nueva prima, vamos a ir al menú de actualizar los patrones, que son es el menú de hasta arriba. Ahí vamos a actualizar. Y en el formulario de la clase fracción y prima, deben de cerciorarse que ya salga la nueva que determinaron, ¿no? A lo mejor tenían 2.02 y determinaron a 1.02. Entonces tienen que actualizarlo al 1.02 y lo actualizan. Le dan el actualizar. Lo tiene que hacer en un automático, pero les digo, a veces falla. Ahí lo anotan, le ponen 2026, la nueva prima y listo, y le dan a actualizar. Ahora, esto fue en el SUA, ¿va? Esto fue en el SUA. Ahora, ¿cómo cumplo con la obligación? Porque no cumples con la obligación haciéndolo en el SUA. Ahí estás haciendo la talacha, ahí estás haciendo el lápiz y papel, ¿no? Para dar cumplimiento, lo tienes que presentar en el ITSE. Entonces, se van a meter al ITSE, al maravilloso y estupendo portal del ITSE que nunca falla y que siempre te puedes acceder a cualquier hora del día. No te tienes que desvelar para acceder al ITSE. Esto es sarcasmo, ¿eh? Esa página es hoy de las peores. Entonces, te metes al ITSE, accedes con tu certificado o con la fiel del representante legal, va a desplegar desde el menú y casi hasta abajo van a ver que dice DAP-SUA riesgos de trabajo. Ahí van a subir el formatito que les digo que viene en la carpeta de cobranza de SUA. Lo suben, aceptan, lo firman con la fiel de la empresa y listo. Ojo, guarden el acuse. No tarda tanto en enviar el DAP SUA. Guarden el acuse. Siempre es importante, no quiten los acuses. A veces las piden, yo no sé por qué empresas particulares las piden. Me ha pasado con clientes de que, oye, Diego, ¿tienes el acuse? Y yo, sí, se lo tengo. Pero lo piden. Guárdenlo, no pasa nada. Guárdenlo. Y listo, ya cerraron su carpetita de cierre 2025, prima de riesgos. Y ya quedó. ¿Va? Y ya cumplen con la obligación, porque la obligación no es llenar el SUA, la obligación es presentar el aviso. Entonces ya lo estás presentando subiendo tu archivo de DAP SUA. Y ya no tienen que hacer nada con el IMSS. Ahora lo que sigue son las declaraciones anuales en marzo. Entonces, todo bien, ¿va? Si tienen dudas, ahí me ponen en los comentarios. Y bueno, ¿qué actualizaciones o qué comentarios les puedo decir de este tema? Primero, pues que cada año se tiene que hacer. Cada año las empresas las empresas o los patrones, personas físicas, lo deben de calcular, que es en el SUA, y presentar, que es en el ITSE, ¿va? Y todo esto se hace durante el mes de febrero. Anótelo, por si es un tema nuevo que a lo mejor desconocían. Todos los febreros, se tiene desde el 1 de febrero hasta el 28 o 29, si es año bisiesto, para presentarlo, ¿va? El cálculo que incluye, digo, ya lo habíamos visto, accidentes y enfermedades de trabajo, obvio que estén catalogados como riesgos de trabajo, días subsidiados por incapacidad. ¿Qué quiere decir días subsidiados? Pues lo que duró la incapacidad. Las defunciones asociadas a riesgos laborales, ojalá nunca les suceda. Ojalá, por favor, tomen sus debidas medidas precautorias. Y el número de total de trabajadores expuestos, que era lo que les decía. No que estén vigentes a cuando presenten, sino los que estuvieron en el año calendario de 2025, que es este el caso. ¿Cuál es el objetivo de estas cuotas?
Pues es la de ajustar a la cuota del seguro de riesgos de trabajo según el comportamiento real de la siniestralidad de la empresa. O sea, es como nivelas, o sea, eh, por así decirlo, no es justo que una empresa que no tiene riesgos de trabajo pague lo mismo a una que siempre se andan accidentando. O sea, para mí este tipo de factores sí son convenientes para ajustar. Son como las cuotas de ciertos productos cuando uno importa, ¿no? Que lo que hacen estas cuotas es como emparejar un poco y ser competitivos y no, no te friegues al mercado nacional porque traes unos precios bajísimos y pues nadie entra a tu competencia. Entonces es así, es intentar nivelar. Ese es su objetivo. Digo que ya si lo vemos ya a nivel general, pues a veces dices, ay, pues sí, qué nivelado está la sociedad y las riquezas y todo, ¿no? El resultado, pues son tres, lógicamente. Uno, aumentar si hubo mayor siniestralidad. La otra es disminuir, ojalá les pase. Afortunadamente a todos mis clientes este año se disminuyeron, están tomando buenas medidas de seguridad. Y la tercera, pues mantenerse igual, ¿no? Ojo, preséntenlas, como les dije al inicio del taller, en tiempo. Eviten multas, requerimientos o discrepancias. Lo que les decía, yo hasta la fecha no he visto que multen. Digo, si te pasas 1, 2, 3, 4 días, he visto cuando ya de plano no la presentaste hasta septiembre, octubre, pero no sabemos, ojo, cada vez la autoridad lo que está poniendo es poniéndole un poquito más de ojo en tiempos y en formas de los contribuyentes, y este puede ser otro mecanismo de recaudación, porque en la ley lo dice. Ahora, de que la ley lo diga, que lo haga la autoridad, pues sí hay diferencia. Les digo, en la ley dice que si no lo presentas en tiempo y en forma, eres acreedor a una multa. No he visto que alguien lo multen al día siguiente, pero no vaya a ser este el año. Por eso tómense el tiempo, sean pacientes, háganse un café, métanse al escritorio virtual, bajen todas sus incapacidades, despacito, con calma y cumplen. Otra recomendación, los que les decía del escritorio, perdón, Rosa nos comenta, yo solo tengo un trabajador. Ya realicé en el SUA el cálculo de la prima y no cambió la prima. ¿Tengo que subir el archivo en el ITSE? No, no te preocupes, Rosa. En tu caso, como nada más tienes un trabajador, no eres tan llamativa. En el taller hace unos minutos yo les decía que no importaba que la presentaran, pero en tu caso no hay mayor inconveniente porque dices que solo tienes un colaborador. Ahora, si tú me dices, oye, Diego, pues quisiera ver para presentarla porque no la he presentado y la quiero hacer por primera vez, preséntala, no pasa nada. No pasa absolutamente nada, ¿eh? O sea, tú preséntala, a lo mejor te sirve como experiencia para ya saber, mira, en otro año, si estoy obligado a presentarlo, ya sé cómo hacerlo, ya sé dónde me tengo que meter en el ITSE y ya sé dónde tengo que cargar la información y cómo es el acuse. Pero en tu caso específico, no es necesario, ¿va? ¿Por qué? Porque si se mantiene igual, era lo que les mencionaba, para no presentar esta prima de riesgos es que te mantengas igual. Ahora, por ejemplo, no sé, tengo clientes que tienen plantillas de 80 o 120 y se mantuvo la prima. Yo la presenté de todas maneras. O sea, yo la presenté porque conozco la autoridad. Entre más volumen tú tengas de colaboradores y más pagues cuotas, más te van a poner ahí el ojito. Entonces, en tu caso que nada más tienes un colaborador y se mantuvo, no te preocupes, no estás obligada a presentarlo. Ahora, si no lo has hecho nunca, sería una buena oportunidad para que empieces a experimentar la maravillosa página del ITSE. Digo, seguramente ya lo haces en modificaciones o altas y bajas de colaboradores, pero para que conozcas este apartado de prima de riesgos de APSUA, ¿va? Consejos que les puedo dejar, digo, ya les he dado varios, de los que me voy acordando. De todas maneras, con las preguntas que ustedes dicen, se alimenta muchísimo este taller y lo vamos complementando e integrando. En el ITSE podrás encontrar listas de casos de accidentes de trabajo ocurridos en el año para revisarlos y tener la información completa.
Esto era también en el escritorio virtual. Si existen casos de accidente de trabajo que no estén contemplados en la lista del IMSS, también las debes incluir para evitar multas. De nada, Rosa. No me ha pasado, no me ha pasado, siempre me ha cuadrado, ojalá y nunca me pase que no esté actualizado el escritorio virtual. Por eso este paso de la conciliación de las incapacidades por riesgo de trabajo las hago en esta fecha, que es de febrero. Digo, me pudiera adelantar y hacerlas en enero o así, pero las hago en febrero por cualquier cosa, por si les hace falta alimentar la base de datos. No me ha sucedido, pero si ustedes tienen muy consolidado RH y están seguros que tienen todo el expediente armado de la incapacidad, concílenlo también con lo que tengan en físico, ¿va? No está de más. No me ha sucedido ahorita, ojalá nunca me suceda, pero puede pasar. Como les digo, no está tan bien todavía actualizado este tema de incapacidades, o sea, para mí debería estar como más automatizado. Sigue desde hace años los mismos formatos y el mismo proceso de incapacidad, entonces, pues, sí puede pasar, ¿va? Bueno, y es importante verificar que cada mes que la prima de riesgo reportada sea la misma que el instituto notifica en la EMA. Miren, esto sí bien importante. Supongamos que ustedes presentan la prima de riesgos, ¿no? Pero ven en la EMA de marzo que traen la viejita y dices, oye, Diego, ¿cuál voy a pagar? ¿La que me dice en el CIPARE y en los reportes de EMA del ITSE o la que yo estoy calculando en el SUA? ¿Cuál voy a pagar? Bueno, yo lo que les diría es paguen la del SUA, paguen la que ustedes determinaron. Si están 100% seguros de que lo hicieron bien y lo presentaron en tiempo y en forma y tienen su acuse. ¿Por qué? Porque es la realidad. Les digo, el seguro, el SAT ya se está actualizando mucho. No sé en cuántos años vayan a empezar a invertirle presupuesto al Instituto Mexicano de Seguro Social para que actualice todo eso. Porque hasta ahorita lo que han actualizado es el escritorio virtual, pero lo que es bueno, y el ITSE, pero nada más en muy poquito, pero el CIPARE sigue igualito. Entonces, yo les diría, páguenlo, pero obviamente pues tengan sus evidencias bien, o sea, porque les pueden determinar diferencias, pero si ustedes tienen la verdad absoluta documentada, es esa. Entonces, páguenla de su SUA. Suele pasar, eso sí me ha pasado. Sí me ha pasado que ya veo la EMA de marzo y no viene. Perdón. Dice Eliel López. Al IMSS no le conviene porque si declaras menos de prima de riesgos, te multan. Mañosamente, al IMSS no le conviene porque si declaras menos de prima de riesgo, te multan. Mañosamente así es. Pues sí. Pero les digo, si ustedes si la presentaron en tiempo de forma, pero no se actualizó lamentablemente en su reporte de EMA, pues páguenlo con eso. Pero les digo, sí pueden, o sea, miren, ahí les va, les voy a decir yo qué hice. A mí me sucedió esto hace como 2, 3 años. Y la diferencia era muy poquita, la verdad. O sea, supongamos que con la prima viejita que no me actualizaron, las cuotas eran pon tú 100,000 pesos. Y con la presentación de la prima de riesgos disminuyó y ya haciendo el cálculo del SUA, a lo mejor tenía que pagar 95,000 pesos. O sea, 5,000 pesos de diferencia. Yo lo que le dije a mi cliente, le dije, oye, mira, yo te diría que pagues la que te viene en el ITSE y en el CIPARE. Oye, Diego, pero pues son 5,000, pero pues nosotros tenemos la verdad. Sí, sí, tenemos la verdad. Pero va a venir el IMSS, te va a cobrar diferencias. Y para aclarar, tienes que pagarle, o bueno, en ese caso tienes que pagar a mí, porque te tengo que presentar un escrito, tengo que presentar todas las pruebas y luego después solicitar la aclaración, hacer todo lo que se tenga que hacer en la subdelegación y te voy a cobrar. Entonces, y no te voy a cobrar esos 5,000 pesos, te voy a cobrar a lo mejor un poquito más caro. Entonces, uno también como asesor, o sea, si yo fuera mañoso, yo le hubiera dicho, sí, no te preocupes, paga los 95,000, pero ya sé cómo se comporta la autoridad. Entonces, si le decía, oye, pero pues te voy a cobrar mis honorarios porque pues es trabajo y tengo que presentar y tengo que hacer escritos y esto y el otro. Entonces, a mí en ese tiempo sí le dije, oye, pues yo te diría que lo pagues, no es muchísima la diferencia.
Entonces lo pagó, no pasó absolutamente nada y al mes siguiente ya te cambiaron la prima. Ojo, esto ya de acuerdo a cada criterio de cada quien. O sea, como les digo, si ustedes tienen la verdad absoluta que es bien su cálculo, bien amarradas y conciliadas sus incapacidades y ven que no se actualice, ustedes paguen lo del SUA, ¿eh? Nada más, ojo, ese detalle, que les pueden detectar diferencias y luego tienen que pagarle a lo mejor a un asesor fiscal o un abogado para que les meta la aclaración y todo eso. Yo sé que culturalmente está mal eso de que, oye, siempre hay que uno defenderse, pero pues también yo conozco a la gente y no mucha gente le gusta pagar ni a contadores, o sea, no mucha gente le gusta pagar los honorarios y menos de abogados porque piensan que todo es muy sencillo. Con la inteligencia artificial, pues ya todos de, pues luego inteligencia artificial, pero bueno. Entonces, esa es mi recomendación, tómenla en cuenta. También, si no es muchísima la diferencia, pues yo le diría, páguenla para que no se metan en tanto, porque luego es que los del IMSS ahí los tienes en tu centro de trabajo y te sacan un sustote. Pero pues no pasa nada. O sea, la verdad, si estás en lo correcto, tú tienes la razón, no se preocupen, ¿va? Pero tómenlo en su consideración. Bueno, otra, si el trabajador inició un caso de accidente de trabajo, da seguimiento hasta obtener el aviso ST7 calificado, aun cuando el trabajador no se presente ya a trabajar, ¿va? Para esto hay que ir a la clínica del trabajador en el área de atención de trabajo. Era lo que les decía. Dependiendo la zona donde uno trabaje, dependiendo el giro del negocio, es muy usual. Digo, sé que a lo mejor ustedes si tienen un centro de trabajo en ciudades ya muy consolidadas no es tan seguido esto, pero sí pasa, sí llega a pasar en otros rubros. Más que nada en maquila, porque la gente pues ya como dice, ya estoy incapacitado, ya no les voy a entregar. Entonces sí, pónganle mucho ojillo, ¿va? Y bueno, es importante que las incapacidades subsecuentes sean continuas y que se verifique que los doctores no se salten los días otorgados. Sí, revisen la incapacidad. No solamente vean de que, sí, viene enfermedad general 7 días. No, revisen toda. Que la información del colaborador esté bien escrita. Bueno, eso lo tuvo que haber hecho el colaborador desde que lo incapacitaron, pero pasa. Que el número de seguridad social del colaborador coincida. Que el nombre del centro de trabajo coincida. Que el número del registro patronal del patrón coincida. Que las incapacidades, la inicial empezó el día 26, solo le dieron un día, y la subsecuente dice día 28, ya se brincó un día. Oye, sutanito, ve con tu doctor y que te lo actualice porque se equivocó. Es muy usual que los doctores se equivoquen, ¿eh? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Porque quien hace la incapacidad es el doctor, entonces debe de hacerla de doctor y de capturista, y se llegan a equivocar. Entonces, revísenla muy bien, ¿va? También a veces la tachan y le pusieron probable riesgo de trabajo, la tachan, decían no, la tachan y luego le dicen que sí, y luego la otra dice que no, entonces es como pues ¿a quién le hago caso? Entonces sí hagan este comentario a los colaboradores. Igual yo lo que les diría es apóyenlo si se puede, digo, apóyenlos en que a lo mejor llévenlos a su clínica para que hagan este cambio correspondiente. Digo, quedas bien tú con tu colaborador y te aseguras a ti como patrón que la información esté bien alineada. Entonces, sí se lo recomiendo. Digo, a veces es complicado, pues, pero sí, o sea, es que depende mucho de el colaborador, las ganas que tenga de ir a su clínica a volver. Y más, pues, si le pasó algo, pues entiende, ¿no? O sea, de que, yo lo que quiero es descansar. Pero sí, pues, póngale mucho ojo, porfa. Bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que este taller haya sido de su agrado y de mucha utilidad. De todas maneras, como les decía, el taller se va a quedar en LinkedIn para que lo puedan consultar. De todas maneras, como ya saben, en Runa hay muchos recursos gratuitos para ustedes, no solamente en este aspecto, también en otros, en el aspecto fiscal. Pásense, denle una ojeada. Y bueno, de mi parte es todo. Les agradezco mucho por la atención, por sus comentarios que fueron muy buenos. Y pues nada, espero verlos en otro taller.
y que tengan un buen día y no se me estresen, tienen hasta el sábado, tómense tu tiempo y cumplan con la obligación de su prima de riesgos. Cuídense.